Dios les bendiga a todos. ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe dónde estamos? A ver. ¿Dónde estamos? Macarena. Macarena, ¿dónde estamos? En la iglesia, acá en el culto, ¿no? Pero ¿en qué libro de la Biblia estamos? ¿Capítulo? ¿Versículo? Lucero, ¿qué versículo? 8. Muy bien. Estamos en el 8. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios. Alabamos tu nombre y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús por medio de tu santo y bendito Espíritu. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra que tú has determinado que ella esté escrita. Tu palabra es inmutable, tu palabra es eterna. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Haznos entender tu palabra por medio de tu Espíritu Santo. Te pido de una manera muy especial por los jóvenes y adolescentes, Señor, que su mente no está aquí, sino está en otro lugar, para que tú, por medio de tu Espíritu Santo, lo traigas a este lugar, Señor, para que puedan ellos conectarse con tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque cada palabra que tú nos enseñas ya no se puede anular de nuestra mente, ya no se puede quitar porque ha sido dada, Señor. Tu palabra nunca retorna vacía. Y si al final de los tiempos no vivimos conforme a esta palabra, con esta palabra, en el día del juicio final, tú nos darás la sentencia, Señor, que si estamos contigo o tenemos la perdición total, Señor, en el lago de fuego. Háblanos por medio de tu santa y bendita palabra. Dice así, Proverbios capítulo 11, versículo 9. Con la boca el impío destruye a su prójimo, mas por el conocimiento los justos serán librados. Con el bien los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad, pero por la boca de los impíos es derribada. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño, pero el que odia salir fiador está seguro. Tomen asiento, hermano. Realmente el libro de Proverbios es como todos los libros de la palabra de Dios, son una gran bendición, ¿no? Uno de los grandes situaciones que se está dando en el mundo y ¿no? es la crisis que hay. Pero hace muchos años, hace como casi 40 años, un poco más todavía, acá al Perú vino un evangelista, un predicador muy reconocido se llamaba Morris Cerullo. Y él decía que las cosas que acontecen en la iglesia se reflejan en el mundo, ¿no? Si la iglesia está bien delante de Dios y anda en comunión con Dios, el mundo también va a tener esa bendición, no igual que la iglesia, ¿no? Pero va a tener el reflejo de lo que está pasando en la iglesia. Si la iglesia decae y la iglesia comienza a retroceder, el mundo comienza a irse a una mayor dimensión de manifestación del pecado. Y nosotros lo estamos viendo en estos días, ¿no? En estos días vemos que la iglesia, no solamente es aquí, es a nivel casi mundial, que la iglesia está en decadencia, ¿no? Que en lugar de ir a más, está yendo a menos. Solamente en aquellos lugares donde hay persecución, como en la China, como en los países musulmanes, y donde hay una iglesia en ambos lugares escondida, no hay un avivamiento porque solamente saben de que la única forma de poder perseverar es seguir predicando el Evangelio, pero saben que su vida en cualquier momento está expuesto a la muerte, ¿no? Ellos saben de que si los capturan, muchas veces pueden morir. En los países musulmanes ahí no se negocia, ahí lo encuentran, si son cristianos,
los matan, ¿no? Aun sean los hijos, o sean los padres, o sean familiares directos, iguales, esas personas no van a tener realmente oportunidad. Y ya en el versículo 11 vamos a explicar eso, ¿no? De lo que estoy diciendo en este momento. Dice aquí en el versículo 9, con la boca el impío destruye a su prójimo, mas con el conocimiento los justos serán librados. Este versículo es como como que hace un recuento de lo que he dicho anteriormente, del 3 al 8, y también de lo que va a decir a partir del 10 al 15, ¿no? Son como algo que uno puede mirar y reflexionar en ello, ¿no? El término se llama handus, ¿no? Es el término que le ponen, y sirve como para que paremos y miremos qué ha dicho anteriormente y qué va a decir, ¿no? Él va a seguir prácticamente casi diciendo lo mismo, pero va a ir diciendo cosas mayores, y está hablando del hablar prácticamente, ¿no? Del poder que hay cuando uno se habla, ¿no? El versículo 3 dice, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. De nada sirve la riqueza el día de la ira, pero la justicia libra la muerte. La justicia del íntegro enderezará sus caminos, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Cuando muere el hombre impío, sus esperanzas se acaban, y la expectación de los poderosos perece. El justo es librado de tribulación, y el impío toma su lugar. Y en el 9 dice, con la boca el impío destruye a su prójimo, ¿no? Entonces aquí él está afirmando, el proverbista, del poder que tiene la palabra, ¿no? Y cuando habla del impío, habla de una persona que es mala, que es una persona pecadora, una persona que está sucia por causa del pecado, ¿no? Cuando tú vas al diccionario eso dice, ¿no? Entonces esa persona tiene poder para poder realmente hacer lo malo, ¿no? Y por ejemplo, ya en el versículo 13 dice, el que anda en chisme revela secretos, ¿no? Pero es decir, por ejemplo, a veces acá en la Reina Valera creo que dice calumnias, el que anda en calumnias revela secretos, ¿no? Por eso la persona impía tiene poder, un poder relativo, ¿no? No es como el poder de Dios, no es como el poder que tiene el cristiano. ¿Y a quién afecta? A aquellos que no son cristianos, ¿no? Aquellos que están andando supuestamente como cristianos, pero tienen una doble vida, ¿no? Entonces, esa persona tiene poder, ¿no? En estos días alguien me llamaba, no acá, de otro lugar, y esta persona está mal, ¿no? Está muy mal, ¿no? Pesa 35 kilos y tiene ya casi 30 años. Entonces, y le digo dónde viene, y me da de un lugar que más o menos conozco, que hay situaciones difíciles, ¿no? Que esta persona ha vivido una vida un poco, seguro, libertina, porque ella se separó de su madre y se fue a vivir sola. Y como consecuencia de ello, ahorita está prácticamente atada por espíritus demoníacos, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, seguro que esa persona ha sido maldecida, ¿no? Por alguien, ¿no? Y está en esa condición, ¿no? Se imagina una persona mayor de 20 años, menor de 30 años y que pese 35 kilos, ¿no? Es decir, ya hay algo muy difícil. A veces pareciera que no, pero las palabras que salen de la boca de una persona pueden ser para bendición o para maldición. Entonces, con la boca el impío destruye, ¿no? Entonces, la palabra significa, con la boca el hipócrita destruye a su prójimo. También es la palabra hipócrita, ¿no? ¿Quién es una persona hipócrita? Es una persona que te puede aparentemente estar bien contigo, pero tiene una agenda oculta, ¿no? Una agenda que tiene como objetivo, si es que ha tenido problemas contigo o tiene una situación contigo, tiene como objetivo destruirte, ¿no?
¿no? Es destruirte. Por ejemplo, dice, ¿no? El que anda en chisme revela secretos, ¿no? Si tú tienes confidencia con esa persona y tú le crees a esa persona que es leal, cualquier cosa que tú le dices, esa persona tarde o temprano lo va a revelar, lo va a decir, o lo está diciendo a otra persona, o sencillamente está sacando información de ti para después destruirte, ¿no? Entonces, por eso que aquí nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces, esta persona hipócrita es una persona impía, que no tiene temor de Dios, está manchada por el pecado, es una persona religiosa que aparenta ser cristiana, pero no es. Entonces, y estas personas están relacionadas con la comunidad, es decir, con la comunidad del pacto, en este caso con la iglesia. No son cualquier persona, son personas que están dentro de la organización de la iglesia, pero que no son cristianos, ¿no? Y esos son los más peligrosos, ¿no? Entonces, su interior, en su corazón, hay una irreverencia contra Dios, es decir, son irreverentes a las cosas de Dios, son profanos, no tienen temor, tienen un ateísmo práctico. Por ejemplo, en ese caso, tú nunca le ves que lean la Biblia. Es pocas veces que tú le ves cantar, alabar a Dios, adorar a Dios, ¿no? Entonces, a veces en este tiempo eso es muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú estás metido en las redes sociales, si estás metido y ahí permanentemente, tu mente, cuando tú vienes aquí, tu mente no está conectada con Dios, tu mente sigue conectada con las cosas que estás recibiendo, ¿no? Por eso que no es raro ver el día de hoy muchos adolescentes y jóvenes que ven la pornografía, ¿no? O que tienen un lenguaje o que tienen comportamientos fuera de orden, ¿no? Cuando tú ves a eso, por ejemplo, a esos que se visten de negro, ¿no? Y se rapan el pelo y hacen un montón de cosas y después quieren suicidarse, se cortan las venas. O cuando los famosos coreanitos, ¿no? Que tanto admiran algunos de acá, la mayoría de ellos tienen este problema. Corea del Sur ha sido una nación muy cristiana. Corea del Sur hace 20 años era un modelo de iglesia, un modelo de cómo debía ser la iglesia, ¿no? Y muchos querían y viajaban a Corea a ver la iglesia. Pero el día de hoy tú ves en Corea del Sur un deterioro increíble. Cómo ha caído, ¿no? Cómo va cayendo cada día. Es decir, es increíble lo que está pasando en Corea, ¿no? Como digo, ¿no? La iglesia ha ido decayendo, han salido escándalos muy feos. Entonces, ¿por qué, no? Porque la hipocresía, ¿no? Nos gobierna. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes combatir eso? ¿Cómo tú puedes, si ves a alguien que tú amas, ¿no? Y ves en esa condición, ¿qué debes hacer, no? En el 11, es decir, en el diccionario dice, ¿no? Se usa para designar personas que en apariencia están asociadas con la comunidad del pacto, pero que en su interior están deformadas por la irreverencia, las transgresiones morales y ateísmo práctico. La palabra conlleva la doble connotación de impío e hipócrita, lo que se expone tanto en tanto la ausencia de la verdadera piedad como la presencia de un sustituto falso, ¿no? Es decir, que tú estás aparentando que eres cristiano o ni siquiera te das cuenta a veces. Tú piensas que eres cristiano, que es lo más triste, pero en realidad con tus hechos, con tu actuar, demuestras que no eres cristiano. Entonces, con la boca del impío destruye al prójimo, pero el conocimiento, la solución es el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de Dios. Ahora, cuando alguien se arrepiente, cuando alguien se convierte verdaderamente, y Dios va a poner en el corazón, en tu interior, ese deseo de querer leer la palabra, de querer estudiar la palabra, de querer conocer la palabra, ¿no? Nadie te va a obligar, nadie te va a decir, lee la palabra, estudia la palabra, memoriza la palabra, pon por obra la palabra, alaba a Dios, adora a Dios, ora. Nadie te va a decir, sino sencillamente Dios, por medio de ese Espíritu Santo, cada vez que tú leas. ¿No? ¿Hace cuánto tiempo no has leído la palabra? ¿Hace cuánto tiempo Dios no te habla? Y ahorita miraba, ¿no? Y algunos no cantan cuando están aquí. Digo, ¿qué pasa? ¿No? De repente las canciones son muy, muy altas para algunos, ¿no? Entonces habrá que bajar el nivel de las canciones, ¿no? Porque
Porque ustedes son jóvenes, llenos de vida, pues no son un cadáver que anda, ¿no? Que está vivo, un cadáver que está vivo físicamente, pero para Dios está muerto en sus delitos y pecados. Eso dice Efesios, ¿no? Él dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Un joven tiene que está lleno de vida, está lleno de vivacidad, de fervor, de pasión, de tantas cosas, ¿no? Que le falta tiempo para hacer las cosas realmente, pero si no conoces a Dios, él dice que no puedes tener eso, no dice más por el conocimiento los justos serán librados. Es decir, si tú has tenido un encuentro con Dios, Dios ha venido a tu encuentro y te ha salvado y te ha convertido y te ha justificado por la fe, dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La justificación por la fe no es algo del Nuevo Testamento, la justificación por la fe comienza con el mismo Abel. Abel le creyó a Dios y fue contado por justo. Por eso es que ahí tú miras en Hebreos los héroes de la fe, el primero que está, ¿quién es? Abel, el primero que le creyó a Dios, aunque por quererle a Dios su hermano Caín lo mató, ¿no? Entonces todos los que están antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario fueron justificados por la fe. Por lo tanto eran justos, vivían en la justicia de Dios porque tenían comunión con Dios, porque conocían a Dios y cada vez conocían más a Dios. Y por todos los medios buscaban de conocer a Dios. ¿Cuánto más nosotros que ahora sabemos que Cristo murió por nosotros? Para salvarnos, para convertirnos, para justificarnos por la fe, para ser salvos, para tener comunión con Dios, para conocer a Dios. Cuando alguien viene con cosas que están fuera de orden, o tú agarras y entras al internet y ves cosas que no, automáticamente sacarlo, desaparecerlo, ¿no? Tomar decisiones drásticas. Pero si no tienes una conversión, no puedes hacerlo. Te encadenas, te metes y estás atrapado. Y después, para ti mismo y para tus padres, para los familiares, para quienes tú crees, tú aparentas o crees que eres cristiano. Por eso dice, la única solución es más por el conocimiento, los justos serán librados, ¿no? Los justos, los justificados por la fe, porque tú y yo no podemos ser justos por sí mismos, sino gracias a la obra de Dios. Dice, con el bien, el versículo 10, con el bien de los justos se regocija la ciudad. Este es bien importante, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo hace un momento, lo que decía Morris Cerullo, ¿no? De que si la iglesia anda en armonía con Dios y en comunión con Dios y anda en intimidad con Dios y anda practicando la justicia de Dios, la ciudad, la nación, el mundo es beneficiado. Hay un pastor que él decía, ¿no? Hace como 6 años, 7 años, que la iglesia ha ido disminuyendo en lo que realmente antes era la iglesia, ¿no? Antes un culto podía durar 3 horas y la iglesia era feliz, no se hacía ningún problema. Las prédicas podían durar, o la enseñanza podían durar 1 hora, 1 hora y media, y la iglesia no tenía ningún problema. Y él dice, y también dicen los, como Morris Cerullo y otros más, dicen lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hay mayor predicación de la palabra, cuando hay mayor alabanza, pero centrada en Cristo Jesús, centrada en Dios, una alabanza teocéntrica, ¿no? Que Dios sea el centro, entonces, ¿qué hace? Esa palabra que sale de aquí, de este lugar, no solamente se queda aquí, sino se expande. ¿A través de quién? A través de ustedes, ¿me entiende? Como ustedes participan de esos cultos avivados y son parte de ese avivarse de Dios, de ese conocimiento de la palabra, de ese entender su palabra, de una u otra manera usted ponen por obra lo que entienden y comienza a beneficiarse. Usted ponen por obra las canciones que cantan y las canciones que son bíblicas y de acuerdo a eso ustedes comienzan a vivir, ¿me entiende? Y el mundo es afectado para bien, ¿me entiende? Para bien, no podemos bendecir si no somos bendecidos por Dios. No podemos ser de bendición si no hemos tenido un encuentro con Dios. Por eso dice, por la bendición de los rectos, que es lo justo también, se enaltece la ciudad. Y la palabra enaltece es construir. La palabra enaltece, en realidad, cuando se va al original, es construir. Es decir, y si la aplicamos a la nación del Perú, sería así, ¿no? Con el bien de los justos,
Es decir, con las bendiciones de los justos, porque Dios te bendice, Dios nos salva, nos convierte y nos hace benditos para poder bendecir. Cuando tú oras por el país, cuando tú oras por tu prójimo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un momento de oración, tiempo de oración, los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 de la mañana, y en la noche de 9:30 a 10 de la mañana. Solamente hay, creo que 5 o 6 jóvenes que participan. Los demás no conocen, no les importa en absoluto orar. No les importa y prefieren cualquier cosa a orar. Y siempre tienen una justificación. Y lo más triste es que los padres apoyan esa justificación, porque los padres también están igual, ¿entiendes? Están igual o peor todavía que los hijos. Porque si tú oras, o si tú buscas leer la palabra, si tú buscas estudiar la palabra, si tú pones en práctica la palabra de Dios, es porque tú ves a tu padre vivir conforme a la palabra de Dios, ¿me entiendes? Ese es el gran problema, ¿no? Ustedes, su futuro de ustedes es incierto. Solo Dios sabe lo que va a pasar de aquí para adelante. Si seguimos así en esa condición de que ustedes no oran absolutamente y no tienen ningún deseo de orar, es porque no han sido bendecidos por Dios. No tienen una bendición de Dios. El que es bendecido por Dios tiene, mira, José lo vendieron como esclavo, lo vendieron, te imaginas que un día agarra a tus hermanos, te odian de tal manera que te quieren matar y sale el hermano mayor y te defiende. Y el hermano mayor se va a hacer algo y cuando regresa el hermano mayor lo han vendido. Y llega a un mercado, así como tú ves los pollos que venden en el mercado, no los pavos en Navidad que están vivos, así vendían los esclavos en los mercados antes. Y lo vendieron a José. Pero como Dios es el que Dios tiene la providencia y sabe las cosas, fue Potifar, ¿no? Y algo le atrajo de José y lo contrató. Y tú mira, dice que el lugar que José iba, como era bendecido por Dios, era un bendito de Dios y tenía comunión con Dios y amaba a Dios pese a todos los problemas, pese al odio de sus hermanos, pese a ser ahora un esclavo, él seguía amando a Dios, él seguía siendo bendecido por Dios, donde él llegaba era bendición. ¿Te imaginas? Un día Dios le llama, habla con Abraham, ¿no? Jesucristo se presenta como un ángel y le dice, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice, Señor, si solamente hubieran 50 justos, ¿tú vas a destruir Sodoma? Ellos le dijo no. Y llegó hasta 10. Si hubiera solamente 10 benditos, 10 justos benditos, Dios no destruía Sodoma y Gomorra, hermano. ¿Qué significa eso? Que cuando un cristiano es bendecido, es como la levadura, ¿me entiendes? Cuando tú pones levadura, se expande. La bendición de un cristiano es grande. Tú puedes llegar a una empresa a trabajar, o una institución que puede estar en una crisis moral, o una empresa que está a punto de quebrar, y si tú eres enviado por Dios y Dios te ha bendecido y eres un bendito, y tú necesitas el trabajo, Dios te coloca en un trabajo, y en ese trabajo que tú llegas, Dios puede bendecir ese trabajo de tal manera que lo puede sacar de la crisis y llevar adelante, ¿me entiendes? Y sacar y romper todo pronóstico habido y por haber. ¿Por qué? Porque dice, por la bendición de los rectos se enaltece la vida, se construye, se edifica. ¿Bajo qué? Bajo los cimientos de Dios, porque la influencia que Dios tiene, como tú eres bendito, como tú eres alguien bendecido por Dios, tú puedes bendecir. Tú puedes orar por ese lugar, tú puedes clamar por ese lugar, ¿me entiendes? Para que Dios bendiga, para que Dios, si es una empresa y no tiene clientes, van a llegar los clientes, ¿me entiendes? Dios lo va a hacer, porque Dios te quiere bendecir a ti y Él va a mover todo lo que tiene que mover. Si esa institución está en crisis y no está en el propósito, Dios lo hace volver a ese lugar que tiene que volver. Dice, pero con la boca de los impíos es derribada. Es decir, dije, ¿no? Por ejemplo, hace como no sé cuántos años, Venezuela tuvo un presidente que se llamaba Hugo Chávez. Un día en sus locuras de impío, pecador, dijo,
de mis entrañas, de lo más profundo de mis entrañas, maldigo a Israel y maldijo a Israel. Así, hermano, así lo hizo. Murió de cáncer él y mira cómo está Venezuela. Venezuela fue un país muy bendecido por Dios, hermano. Había tiempos que Venezuela la gente ni trabajaba. Había un sector grande en Venezuela que ni trabajaba y comían como reyes. El día de hoy usted mire cómo están los venezolanos. ¿Por qué? Porque la boca de los impíos, dice, por la boca de los impíos es derribada. Cuando no hay conocimiento de Dios, cuando no hay temor de Dios y no hay quien defienda, si ustedes, nosotros como iglesia, no vivimos conforme a la voluntad de Dios, no vivimos conforme a la palabra de Dios, no ponemos por obra la palabra de Dios, esta nación se puede ir abajo, ¿me entiendes? ¿No ven este invierno seco? Comenzó con una lluvia tremenda, ¿no? De una semana. Todo el mundo asustado, este invierno va a ser terrible, todos creíamos eso. Paró la lluvia, estamos ahorita 15 de agosto, ¿no? Y no está lloviendo. El problema que hay entre Perú y Colombia es pues sencillamente porque el río Amazonas se está secando. Y esa isla, dicen que como se ha secado, entonces los colombianos dicen que es de ellos y todo un tema por ahí. Tú vas a la selva, hermano, antes tú podías ir a la selva en cualquier mes del año y siempre encontrabas agua. Los ríos llenos de agua. Los ríos se están secando. No sé, en estos días no sé quién me decía de que ya no pueden viajar con esas barcazas grandes. Creo que el hermano Jimmy Pacaya. Ya no pueden viajar con esas barcazas grandes en este tiempo, porque no hay el agua, se pueden atascar, solamente usan los rápidos, y los rápidos cuestan mucho dinero para la gente pobre. Cuando tú vas a la selva Pucallpa, en Yanacocha, vas ahí y encuentras una barcaza más grande que este edificio. Y con ese barco viajan desde Pucallpa hasta Iquitos. Y dura como, no sé cuánto, una semana creo que dura el viaje, no me acuerdo cuánto es. Pero no pueden viajar en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el río está bajando. ¿Tú te has puesto a pensar que lo que comemos el día de hoy sale de la computadora, sale del celular? Que tú dices, a ver, celular, hoy día quiero comer churrasco y sale churrasco, ¿no? A muchos creen eso, ¿no? Algunos ni siquiera conocen una vaca, ¿no? Ni siquiera conocen un toro de ustedes. No conocen ni siquiera el campo. De verdad, eso es lo más triste. A veces yo le pregunto y están... Bueno, todo eso sale, por más máquina que haya, Dios no va a cambiar, todo sale de la tierra. Dios produce la lluvia, Dios produce las aguas, ¿para qué? Para que la tierra dé su fruto. ¿Me entiende? ¿Se dan cuenta? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar y a decir, Señor, gracias, hoy día abro el caño y sale agua? Gracias, Señor, porque tú has permitido que aquí en Lima los gobiernos anteriores tuvieron la idea de, en los Andes, poner una represa gigantesca para Lima y que ahora ya está faltando corte y que quieren hacer otra más. ¿Ustedes saben que eso? En los tiempos de lluvia hay una zona en los Andes que han hecho una represa gigante, ¿no? Y ahí retienen el agua y después lo van mandando, ¿no? Todo, hermano, el agua, cuando una vez llegaron a Estados Unidos los árabes, ¿no? Los árabes llegaron hace años, tenían mucho dinero y llegaron y se hospedaron en hoteles. Nunca ellos habían salido y eran algunos, ¿no?, de importancia. Y entraron en el hotel y abrían el caño y salía agua. ¡Ah! Decían, agua sale. Entonces el día que se fueron, agarraron y se llevaron los caños. Dijeron, esto acá sale agua. Parece loco, ¿no? Pero así ellos pensaban que ese caño daba agua. Así hay muchos de nosotros que pensamos que mágicamente tú abres el caño y sale agua. No, hermano. ¿Me entiende por qué? Porque todavía hay benditos aquí en el Perú, ¿me entiende? Porque todavía hay hombres y mujeres que oran y le piden a Dios y bendicen, y donde están proclaman el nombre del Señor o viven como verdaderos cristianos. ¿Vives tú como verdadero cristiano en la universidad, en el colegio, en donde está tu familia, donde tus padres no son cristianos? El versículo 12 dice, y el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento.
el que menosprecia a su prójimo. Esto es más fuerte todavía. Nadie es más que nadie, hermano. Todos somos iguales. Todos descendemos de uno solo. ¿De quién? De Adán y Eva. ¿Me entiende? ¿Hay alguien que ha salido de otro extraterrestre acá? Alguien pregúntale a otro lado, ¿eres extraterrestre o desciendes tú de Adán? ¿Ah? Entonces la palabra prójimo es prácticamente pariente. Todos somos parientes, hermano. Quieras o no quieras, todos somos parientes. Si tú ves a un gringo alto, ¿no? Un holandés de 2 metros, o ves a un pigmeo de África de 1 metro, 1,10 m, todos tienen la misma descendencia. Todos tienen las mismas características. Todos tienen las mismas oportunidades que Dios le da en su cultura, en su tiempo y en su lugar. ¿Me entiende? Todos, todos. Nadie es más, nadie es menos. Pero a veces a nosotros se nos da la locura, digo yo primero, de creer que somos superiores a los demás. Pero, amado hermano, vamos a ver en Hechos 17:26, si es que no me equivoco, cuando Pablo le está disertando ahí a los griegos en Atenas, porque Pablo era un hombre de Dios tremendo, y digo, ¿cómo? Y el Espíritu Santo, como era un bendito de Dios, el Espíritu de Dios le dio un mensaje para ese pueblo, ¿no? 17:26 dice, y de uno hizo todas las naciones, y de uno, dice, y de uno hizo todas las naciones. ¿Quién es ese? Adán, pues, ¿no? Las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y señalado y a los límites de su habitación, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpándolo lo hallen, aunque no están lejos de ninguno de nosotros. Y en Malaquías, también en el capítulo 2, en Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 2 también dice lo mismo. Dice, a ver, me olvidó, pero está Malaquías capítulo, es decir, el que lo encuentra me ayuda, pero ahí está, 2:10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? No es que yo tengo, pues, sabes que mi papá tiene más, mi mamá tiene más recursos, yo soy, ¿no? Aparte del apellido, sé mi apellido, ¿sabes qué yo soy? ¿Qué apellido? Ni qué apellido. A la hora que te toca morir, igualito todos van a morir, hermano. Como decía Job, desnudo salí de mi vientre y desnudo me voy. En esa crisis terrible que tenía, Dios le dio una sabiduría, ¿no? Y es verdad, hermano. ¿Alguien vino con ropa cuando nació? Si salía con ropa, su mamá ya tenía que morir, pues, porque le rasgaba todo, ¿no? Pero ahí está, todos no, desnudos, por más terno que te pongan, hermano, a la hora que te pongan ahí en el ataúd, que un día, si es que Cristo tarde en venir, nos van a poner, igualito se va, así tengas el cajón de metal, igualito, tu hueso se va a ir de torrea, como el otro día, el domingo pasado, puse eso, ¿no? No, igualito, todos somos, hermano. Aquí nadie es más que uno. Algunos ni saludan, ni conocen el nombre, hermano. No es que mi papá, pues, yo no me junto con... Qué triste, ¿no? Cuando yo veo a algunos cristianos así, que no siquiera se acercan a los otros. Creer que tú eres alguien, ¿no? Entonces, y aquí se da el abuso, pues, ¿no? El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. Pero el hombre prudente guarda silencio, ¿no? Los comentarios ofensivos del calumniador del 13 dice, el que anda en chisme revela secreto. Contrastan marcadamente con el silencio de los insultos, ¿no? Dice, pero el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento. A veces con tu boca tú menosprecias a alguien. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres? Y a veces tú no necesitas, ya la forma como te lo dicen, el tono que tú te lo dicen, ya tú sabes que te están cuestionando, ¿no? De que tú eres, ¿no? A veces, amado hermano,
Tú puedes ver a un hermano, a un joven, a un adolescente que siempre está vistiéndose con la misma ropa o es un poco los cambios de ropa que tiene, no tiene el perfume que tú usas, no se baña con lo que tú te bañas. Y no es porque él no quiera, sino que no tiene los recursos. Pero créelo, si es ese joven que es pobre y que viene y que ama a Dios y un día es bendecido por Dios, él va a tener mayores privilegios que tú. Y tú vas a seguir teniendo la misma ropa y las mismas cosas, o de repente ya no tienes. Pero Dios, cuando quiere bendecir a los benditos, los bendice, ¿me entiendes? Así que nadie vale por lo que tiene. Nosotros valemos por lo que somos. Y si somos hijos de Dios, todos tenemos un solo precio, ¿me entiendes? Todos tenemos un solo precio. ¿Saben el precio que tú y yo tenemos? Si somos hijos de Dios, la vida de Cristo. Nadie vale menos que Cristo Jesús, ni más que Cristo Jesús. Y para que eso sea realidad, Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo para que Él muriera por nosotros los pecadores, ¿me entiende? Y pagara, porque todos éramos pecadores, todos somos pecadores, todos, ¿no? En estos días he estado escuchando la canción de un gitano, ¿no?, que se llama Paco de Alabastro. Y él dice, no, nada somos y nada tenemos, ¿no? Lléname, Señor, porque nada somos y nada tenemos. Es verdad, ¿no? A veces, y tiene validez lo que él dice, hermano. Nada somos, nada tenemos. Si algo somos y algo tenemos, es lo que Dios nos da. Si Dios determinó que tú nacieras en una familia que tiene recursos, dale gracias a Dios por tus padres, porque ahí determinó. Y si Dios determinó que tú nacieras en una familia pobre que tiene pocos recursos, dale gracias a Dios. Porque a veces ahí Dios es donde va a ser que tú seas lo que tienes que hacer. Pero nunca menosprecies a los demás y nunca te sientas poca cosa, ¿me entiendes? Hay un teólogo que se llama Darío López, que es amigo más de mi esposa que mi persona, y él es un hombre de Dios, que él cuando se convirtió vino en una condición nada buena en su salud, y él es ingeniero pesquero. Dios lo salvó, lo convirtió, lo hizo su hijo. Ya no es, ahora ya él es teólogo, un teólogo reconocido en la iglesia hispana a nivel mundial. Y él dice, ¿no?, que los cristianos no somos cualquierita, que los cristianos no somos poca cosa. Él dice, los cristianos, ¿sabe qué somos? Somos hijos de Dios. Y tú no te sientas en poco. Lo que trata él de decir, tú no te sientas menospreciado, tú no te sientas que eres poca cosa. Los hombres te pueden menospreciar, los hombres te pueden sacar, pero Dios jamás, hermano, créelo. Acá por eso dice, ¿no?, el que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, carece de sabiduría, carece de conocimiento de Dios. Cuando tú menosprecias a alguien, tú estás diciendo, yo no conozco a Dios. Tú estás diciendo, yo no te reconozco a ti, que tú eres imagen y semejanza de Dios, ¿me entiendes? Todo ser humano que no eres tú, es imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es digno, ¿me entiende? Todo ser humano es digno, ¿me entiende? Para Dios, Dios lo dignifica. Ahora, y se hace más digno cuando el hombre y la mujer aceptan a Cristo y son salvados y convertidos, porque Dios lo ve como hijos ya. Por eso no podemos menospreciar a ninguno. Si tiene síndrome de Down, si tiene autismo severo, si tiene algún problema, no, si es un minusválido, ¿me entiende? Así Dios permitió. Y así tenemos que amarlo, ¿me entiende? Como Cristo amó. 38 años estaba ese hombre ahí en la fuente de Betesda y no había nadie que lo llevara, porque la historia decía que cuando el agua se movía, el primero en meterse a la fuente de Betesda era sanado. 38 años. Pero Jesús lo vio. Seguro que ya nadie, hasta sus familiares lo habían dejado. Pero Jesús lo vio y lo liberó y lo sanó. ¿Por qué? Porque Jesús no menospreció a nadie. Llegó un leproso, lleno de lepra. Y Jesús le dijo a Jesús, si quiere me puedes sanar. Y Jesús agarró, no solamente oró, sino lo que lo tocó. Y oró por él y lo sanó al instante. ¿Me entiende? A Jesús no le importó que ese hombre tenía lepra. A Jesús lo que le importaba es que ese hombre era imagen y semejanza de Dios. Que ese hombre necesitaba tener un encuentro con el Dios de la gloria y él agarró y le puso su mano sobre él. ¿Entiendes? A veces tú nunca mires a una persona como menos. Nunca. Tú no sabes por qué razón está en esa condición. Podemos mirar a un drogadicto
No, podríamos mirar a un hombre salvaje que está en una condición terrible de maldad y haciendo maldades. Pero pongámonos a orar y a decirle, Señor, ¿por qué ese hombre está así? ¿Por qué está en esa condición? ¿Qué lo ha llevado a ese hombre? Hace muchos años, hace pocos años, menos de 10 años creo que, no sé si ustedes vieron, acá había un hombre que paraba desnudo, todo el tiempo paraba desnudo, ¿no? Era negro, no era su color negro, sino que ya estaba tan sucio, ¿no? Que andaba ahí y dormía en las calles, ¿no? Y dormía en las calles. Si usted lo vio, ¿no? Aquellos que se acuerdan, aquí, hermano, paraba por aquí. Dice que un día, la historia yo no sabía, después me la dijeron, que un día llegó una hermana, no sé de qué país, dice que el Espíritu Santo le hizo orar por él. Y él no sabía que había ese hermano. Pero un día el Espíritu Santo le dijo que comenzó a orar, y le dijo que había un hermano apartado y que estaba en una condición así, de loco, como Nabucodonosor. Así tuvo Nabucodonosor. Así como tuvo ese loco, así estaba Nabucodonosor, que fue un genio, hermano. Ese hombre. Y dice que ella vino, Dios le hizo orar, y en el momento de Dios vino, esa mujer oró por ese hombre, vino acompañada de varios, ese hombre fue liberado y se lo llevó. Y nunca más ya lo vimos por acá. Y volvió al camino del Señor. Increíble, ¿no? Uno dice, pero ese hombre no vale nada. No, sí vale para Dios. ¿Me entiende? Nunca menospreciemos. ¿Quieres que Dios te honre? ¿Quieres que Dios te dignifique? ¿Quieres que Dios te levante? No menosprecies. Si Dios te ha dado talento, te ha dado inteligencia, te ha dado algo que tú mismo te das cuenta y dices, yo no sé, realmente tengo un talento, soy un genio que Dios me ha dado. Dile, gracias Señor, porque así me has hecho. Pero hazme humilde, hazme manso. Nunca es que yo me crea que soy superior a ninguno. Tú me has bendecido para que yo a través de lo que tú me has dado pueda bendecir esta humanidad y la bendición que tú me des sea como la levadura, para que otros jóvenes quieran también seguir o imitarme a mí. O que la influencia que a través de mí tú tengas, Señor, cuando la gente vea en el trabajo o las cosas que hago, pregunten, ¿quién soy? ¿Quién es ese hombre o esa mujer? Y puedan decir, ese es un hijo de Dios, es un cristiano, es un hombre que teme a Dios, ¿me entiende? Que no te reconozcan porque tú eres sabio, sino que reconozcan que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Nunca te creas que tú tienes algo porque tú eres. No. Dios nos lo da, ¿me entiende? Pero dice, el que menosprecia su propio carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. El hombre que tiene dominio propio, si algo está en tu boca y que quiere salir, para. Tiene la discreción de no expresar bruscamente sus pensamientos y sentimientos. Lo que es difícil cuando uno está ansioso, a veces uno quiere hablar y hablamos, y a veces a mí me pasa eso. O cuando somos insultados, ahí mismo nos defendemos. No, el hombre sabe la condición del otro, te pueden hasta insultar y decir, ¿quién eres tú? ¿Qué haces acá? ¿Quién te ha dicho que estés aquí? Tranquilo. Te pueden hasta votar, hermano. Pero si Dios te ha dicho que en ese lugar Él te va a levantar, Él va a hacer. Y si usted ha dicho que vas a entrar por la puerta grande vas a entrar, ¿me entiende? En el tiempo de Dios y a la manera de Dios. A veces la moderación exige fe y dominio propio, como lo demostró Eliezer, ¿no? El siervo de Abraham que fue a buscar esposa para Isaac, ¿no? Él tuvo que esperar el momento y saber en qué momento, ¿no? Los sabios se controlan porque aman a su prójimo y no albergan odio en sus corazones, ¿me entiende? El que anda en el versículo 13, el que anda en chisme revela secretos. Esto es fuerte, hermano. El que anda en... Cuando una persona chismea, está calumniando. Si alguien tiene esa costumbre, que parece que algunos lo tienen, ¿no? Que a veces hablan cosas... Porque el chisme es como... Es bien especial. El chisme, cuando menos tú te das cuenta y hasta tú mismo estás chismeando, ¿me entiendes? Es por eso que Santiago dice, cuando compara la lengua, usted ve en un barco gigantesco y lo que dirige a un barco es así algo pequeño, ¿no?
Tú puedes mirar 300 metros, hay unos barcos gigantescos, esos barcos petroleros, ¿no viste que traen petróleo? Es inmenso, es increíble con la cantidad. Y tienen un timón, no, lo que dirige es pequeñísimo. Así es nuestra lengua, hermano. Compara tu lengua con el tamaño que tú tienes. No está Gabriel, por ahí está Sebastián, Nicolás, que están creciendo cada vez más. Mira su lengua de ellos y es igual que la tuya, de repente está más chica que la tuya, pero mira el tamaño que ellos tienen. Por esa lengua salen bendiciones y salen maldiciones, ¿no? Por esa lengua. Entonces, este versículo enseña que lo que se ha planeado y hablado en privado no debe ser proclamado en público, porque ese conocimiento beneficia al rebelde y perjudica al círculo de amigos que son responsables entre sí. A veces están hablando algo que es muy importante, algo que se está haciendo, ya sea en la iglesia, ya sea en la universidad, ¿no?, en el trabajo, y hay alguien que todo dice esto queda reservado, top secret. Termina, ni a la hora ya todo el mundo sabe ya lo que se habló. ¿Por qué? Porque esa persona es chismosa, es calumniadora. Una persona confiable se reserva la confidencia, ¿no? El que anda por ahí es una persona que emprende algo y actúa de acuerdo con sus criterios. El chismoso es descrito por Jeremías y Ezequiel, es calumniador, es mentiroso, es empedernido y engañador, empeñado en destruir a sus víctimas. Me la tienes, ahora te vas a ver lo que te voy a hacer contigo. Me has hecho esto y no para, hermano, hasta destruirlo de verdad. ¿Por qué crees que a veces hay iglesias que tienen conflicto y a veces iglesias desaparecen? Por los chismosos, por los calumniadores, por los rebeldes. Pero lo triste es, si algo pasa y si por causa tuya, por causa de tu chisme, por causa de tu calumnia, alguien se pierde, o te vas al infierno, o para que Dios te pueda rescatar, Él te va a perdonar, Él no te va a perdonar y lo va a hacer, no te arrepientes de tu pecado y nunca más vuelves a chismear, pero las consecuencias de tus pecados te van a alcanzar, ¿me entiendes? ¿Se acuerdan de David? David se arrepintió, pero las consecuencias de sus pecados le alcanzaron, ¿me entiendes? Si tú lanzaste un chisme y ese chisme ha destruido a personas y se han apartado de la fe, Dios tenga misericordia, hermano. Dios te va a perdonar, eso sí. La ley nos dice que debemos amar al prójimo como nosotros mismos. En Levítico 19:18, ahí habla, ahí vamos a ver a Levítico, la ley, mira, el chisme, así como Dios dijo que amar al prójimo no está en los 10 mandamientos, pero el Señor agarró, cuando le preguntaron cuál es el principal y gran mandamiento, él agarró Levítico 19:18. Dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Mire, Levítico 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Lean su Biblia, hermano. Mire, ese texto de amarás a tu prójimo como a ti mismo no está en los 10 mandamientos. Pero Jesús agarró Levítico y dijo, esto es aquí. Pero mire lo que dice en el 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada contra la vida de tu prójimo, yo el Señor. Cuando tú calumnias, cuando tú y yo chismeamos de algo, estamos atentando por la vida de una persona, el honor de una persona. Como digo, hasta la vida, porque esa persona, si es un recién convertido, es alguien que recién está conociendo los caminos de Dios y por causa de un chisme se va y nunca más quiere saber de las cosas de Dios, el día que tú vayas delante de Dios, puede ser que llegues salvo, pero el Señor te va a decir, hiciste esto, no obraste conforme a lo que yo te pedí. ¿Estás entendiendo? Acá dice bien claro, es la ley. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Sí, te hizo eso. Sí, te hizo lo otro. Sí, es verdad. Ama, dice, no guardes rencor. Dice, podrás ciertamente reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Lo puedes reprender. Mira, hiciste eso conmigo. Habla con esa persona. No calumnies, no chismees, no lances cosas
Y ahí recién dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que los amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo el Señor. Miren, y acá el proverbista está diciendo en el 11:13, el que anda en chisme revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. ¿No? Me dijiste es un secreto, se queda conmigo. Se queda conmigo. Así que cuidado. Si tienes esa característica, pídele a Dios perdón. 14. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Donde no hay buen consejo, el pueblo cae. Mira, ya habla de la nación. Ya no está hablando de personas. Ahora está hablando de una persona. Ahora está hablando de personas, de multitudes. ¿Te imaginas que nuestra nación, nuestra presidenta, se rodeara realmente de consejeros sabios, entendidos de los tiempos, ¿no? Y que ella aceptara esos consejos? ¿Te imaginas que en el Congreso haya cada congresista tenga un asesor temeroso o un grupo de asesores temerosos de Dios? ¿Te imaginas que cada ministro de Estado tuviera consejeros temerosos que van, y no solamente es uno o dos, sino un grupo de consejeros que miran, que piden y comienzan a orar a Dios o comienzan a buscar en las Sagradas Escrituras lo que deben hacer y que no deben de hacer, y que evalúan qué pasaría esto, qué pasaría con lo otro, qué pasaría, y al final dan el consejo oportuno? Una de las cosas que en estos días me ha alegrado es por lo menos algo, ¿no? Porque que Perú ha firmado convenio con Israel. Primera vez que veo, ¿no? Perú nunca firma casi convenios con Israel. Ha firmado un convenio con Israel para, no me acuerdo qué van a fabricar, no sé qué cosa con los judíos. Y han hecho un convenio, ya salió, el mismo salieron, ya sabes, hay un periódico que es de tendencia musulmana y que muchos lo leen, con los dueños son de tendencia. Ahí mismo fue el primer a combatir eso, de cómo era posible que Perú hubiese convenio con Israel. Se están matando allá en Gaza. Bueno, algo que tiene que ver, creo, con unos tanques, creo que es. Y Perú ha hecho, ¿no? Por primera vez. Bueno, cuando tú miras, tú quieres saber algo sobre cómo sacar agua, que hay agua en el desierto, habla con los judíos. Trae a los judíos y no sé cómo, pero ellos hacen que el desierto se convierta en verde. Bueno, de verdad, cuando tú miras Israel, y tú miras nos dice Israel es increíble, ¿no? Necesita que se arrepienten y conozcan a Cristo, pero hasta aquí Dios en su misericordia tiene una promesa para ellos, ¿no? Bueno, el desierto, ellos sacan hasta de la neblina sacan agua. Han llegado a tecnificarse tanto que ellos practican el goteo. Ellos fueron los inventores de la agricultura por goteo, que ahora ponen chip en cada planta y le ponen a cada planta cuántas gotas tiene que caer al día. Al máximo. De ese desierto, que antes era desierto, ahora es verde. Y exportan frutas, exportan algunas cosas. Es increíble. Cuando tú miras Isaías, las promesas, tú vas a Israel y te quedas asombrado. ¿Por qué? Porque hay consejeros. ¿Entiendes? Consejeros. Por eso que Dios dice, donde hay buen consejo, el pueblo, donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Tú quieres tener que las cosas te vayan bien? Pide consejos a los sabios. Pide consejos, joven, adolescente. Si algo tienes un problema, tienes una batalla, tienes un pecado que no puedes vencer, pide consejo. O vas a decir sobre tu futuro, pide consejo, acá está. Y termina diciendo, ciertamente sufrirá el que sale fiador por un extraño. Nunca, nunca tú te pongas de fiador con la justa de ti mismo, no apunto. Ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tu hermano, de nadie. Porque si alguien te está pidiendo que tú fíes, tiene problemas con el pago. Y el día de hoy hay es como decir, una plaga de demonios que se han metido en mucha gente y aún algunos cristianos que se endeudan, hermano. Se endeudan, están endeudados hasta lo máximo. Agarran, piden un préstamo, no pueden pagar
se van a otro banco y piden un préstamo para pagar ese préstamo. No pueden pagar y van a otro. Y cuando menos se dan cuenta ya no pueden pagar. O se van endeudando por todos los lados, y después juntan todas sus deudas. Algunos pierden casa, ¿no? Algunos pierden cuántas cosas, hermano. ¿Y solamente por qué? Algunos tienen deudas para ir a comer pollo a la brasa, para comida, para ropa. Tú nunca pidas préstamo por la comida. Tú nunca pidas préstamo por ropa. ¿Me entiendes? Nunca. El que pide préstamo para comer y darse la gran vida, olvídate, no tiene control de sí mismo. Por eso dice, y tú sales fiador, dice, hermanito, acá pues hermanito, mire, te hay un floro increíble y tú le crees, pum, le pones tu firma. Y en este tiempo no era firma, era con la boca nada más. Tú sí, te fío. Y ahí habían los testigos así, tú dijiste que ibas a responder y vienen y te cobran, hasta puedes perder tu casa, hermano. Pero el que odia salir fiador está seguro. Nunca le des el aval, nunca firmes un aval, nunca. Termino diciendo esto, en Estados Unidos, no sé si seguirá hasta ahora, pero una vez vino Josh McDowell, que es un tremendo hombre de Dios, y él dijo algo, ¿no? Y en Estados Unidos no dan crédito a jóvenes menores de 25 años. De 25 años para arriba recién dan préstamo, porque ellos habían comprobado que los jóvenes son irresponsables pagando. Dios nos ayude, hermano, a entender lo que hemos dicho en esta tarde, en esta noche. Padre, yo te doy gracias. No podemos menospreciar a ninguno, Señor, a ninguno. Y solamente el conocimiento de ti, Señor, es que nos va a salvar de tantas cosas, porque si estamos claros que tenemos conocimiento de ti, tú intervendrás en nuestras vidas para no pecar contra ti, Señor. Haznos entender la gran necesidad que tenemos, Señor, de conocer tu palabra, Señor. Esa palabra que solamente tu Espíritu Santo nos la puede hacer entender, Señor. Oh Padre de la gloria, no permitas que alguien venga y con sus palabras me envuelva y me haga salir del camino, porque cualquier cosa que está fuera del orden de Dios, cuando yo conozco tu palabra y estoy en comunión contigo, Señor, tú no vas a permitir que el impío me destruya, Señor. Y si no entiendo lo que me está diciendo, buscaré los consejeros que tú me has dado. Le diré, mira, me están diciendo esto. Y el consejero te va a decir, ese consejero que ama a Dios y tiene temor a Dios, que no es correcto. Pero también te llevará a que también tú conozcas a Dios y con el tiempo tú también te conviertas en un consejero, que nunca menosprecies a tu prójimo, que lo consideres porque tú amas al hombre, Señor, porque dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Haznos entender, Señor, haznos entender estas verdades, estos principios que están en el libro de Proverbios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.